Buen día, mi nombre es Juan David Baez y mi compañero Oscar Nova. Este es un trabajo para Historia de Pedagogía, Historia de Epistemología de la Educación Física. Les voy a hablar sobre el texto del profesor Cristian González, el cual es Los saberes del licenciado en Educación Física, concepciones y problemas. Bueno, a través del tiempo, el docente tiene que irse cuestionando sobre su proceso profesional. Este proceso profesional lo ayudará para crear nuevos ámbitos y nuevos saberes disciplinares. El docente tiene que tener muy en cuenta 4 saberes profesionales, del cual es el saber disciplinar, el saber pedagógico, el saber didáctico y el saber académico. El docente a través del tiempo no ha ido desarrollando estos saberes, por lo cual la sociedad ha creado como paradigmas sobre el educador físico. Las personas en la sociedad piensan que el profesor de educación física tiene poco compromiso en sí mismo y poco compromiso en lo educativo. Por otro lado, el educador físico tiene pocas aportaciones en los proyectos educativos. A continuación les voy a hablar sobre los 3 saberes que debe tener un profesional, según Zambrano, lo escribió en 2007. Estos 3 saberes les voy a hablar de 2 que son muy importantes. El primero es el saber disciplinar. Cada docente o cada profesional tiene que tener un dominio del área que esté. Si es educador de química, pues en química. Si es educador de matemáticas, en matemáticas. Y si es educador en educación física, en la educación física. Este profesional debe tener 2 saberes principales. El primero es el saber de distancia. ¿Qué es el saber de distancia? Es el saber donde el profesional se aleja de lo que sabe y busca como ese espacio y esa falencia que tiene él para así poder crear una reflexión. En esa reflexión el docente llena como ese hueco, esa falencia que tiene y así mejora el saber disciplinar. Esto lo ayudará para mejorar sus clases y sus didácticas en ella. El segundo es el saber pedagógico. Esto es muy importante para los profesionales en todos los ámbitos, licenciados en educación física, licenciados en biología, en fin, en todos tienen que tener una relación entre enseñanza y aprendizaje. Estas 2 son muy importantes, ya que por medio de esta se llega a un buen aprendizaje en los educandos, ¿sí? El desarrollo de prácticas pedagógicas. El docente tiene que tener un planteamiento, un plan de clase para así poder tener una comunicación buena, una didáctica buena y una evaluativa buena. En esta, el docente se tiene que reflexionar sobre el aprendizaje que tiene, para así poder mejorar la enseñanza. Hay unos educadores físicos que no se preocupan por el saber, ¿sí? Que no se preocupan, o sea, solo se quedan en los conocimientos básicos que tienen de la universidad, de las lecturas que tienen, pero nunca van más allá para trascender como esa enseñanza que tienen y mejorarla. Hay otros que sí, hay otros que sí tienen esa disciplinaridad, que es de cómo cambiar ese aspecto social que tiene el educador físico y así poder mejorar sus clases y su enseñanza. El saber didáctico, ¿sí? El saber didáctico generalmente es el que genera conocimiento a la parte pedagógica, ¿sí? Y a la parte aprendizaje. Digamos que también es así como existe el saber didáctico, también como existe el saber de la física, el saber de la matemática, el saber de la filosofía, también existe el saber de la educación física, que es el saber internamente de nosotros, que es donde está el aprendizaje y la pedagogía, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo podemos diferenciar el saber de la matemática, el saber de la física? Porque es que no, o sea, ahí es un aprendizaje, digamos, un aprendizaje que usted quiere traer el conocimiento, que trae la experiencia, y obviamente pues también hay un estudio que confirma que también tiene parte de conocimiento y parte de pedagogía. Pero digamos que el saber de nosotros de educación física, o sea, parte fundamental es la pedagogía y el aprendizaje, el saber didáctico. Entonces, digamos que para relacionar estos 2 ítems también existe también lo que es ¿la qué? Sería la ciencia de la educación. Ciencia de la educación, ¿sí? Para relacionar lo que es pedagogía y aprendizaje. Eso hace relación con el saber didáctico. ¿Listo? Entonces digamos que ya para finalizar con este tema y contextualizando esto, el saber didáctico, es muy importante nosotros como profesores de educación física tenemos que tener claro que lo que es el aprendizaje, la parte pedagógica,
hacer parte de la ciencia de la educación. Y nosotros como futuros docentes tenemos que formarnos a través de la pedagogía y del aprendizaje, obviamente a partir de las experiencias. Y eso forma una totalidad. Todo esto que yo veo acá forma una totalidad. ¿Hacia qué? Hacia el maestro que estamos ahorita nosotros, que nos estamos formando. Otro que pues, me tocó a mí, que fue de saber académico. Digamos que es muy importante que entre el saber académico exista lo que es las actitudes comunicativas. Cuando yo veo actitudes comunicativas, acabo referencia, maestro, relación con estudiante. Si no hay una relación entre maestro y estudiante, no hay actitudes comunicativas y no se logra llegar a un saber académico, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. Digamos que la parte disciplinar, la parte pedagógica del saber académico es actitudes comunicativas y es una relación entre maestro y estudiante. Digamos, si el conocimiento del maestro hace parte o sea, el maestro viene a una hora de clase y reparte ese conocimiento, tiene que tener una relación con el estudiante. Y el estudiante genera preguntas, ¿sí? Del por qué, del cómo, ¿sí? Del por qué, el cómo el maestro transmite ese conocimiento a través de ellos. O sea, tiene que haber una interacción entre ellos dos. Y cuando yo hablo de interacción es la parte comunicativa y la parte expresiva de cualquier tema o digamos, o cualquier debate que se haga en clase o por decirlo así, por el estilo. A continuación les voy a hablar sobre el estatus epistemológico de las ciencias y la educación física. Bueno, en esta se realiza un análisis del concepto y alcance científico de la educación física y la educación. Primero que todo les voy a hablar sobre la antigüedad, de cómo se desarrolló o cómo era la educación anteriormente. La educación anteriormente en la antigüedad se desarrolló en Grecia y en Italia. Antes la educación tenía un concepto muy diferente al que hay ahora. Antes la educación se utilizaba para la formación del hombre. La formación del hombre tanto como ético y moralmente. Ya en la Edad Media, la Iglesia toma la educación como un fuerte. Por medio de la fe se realizaban procedimientos lingüísticos. De la Iglesia salen las grandes universidades, las cuales igualmente se desarrollan en Grecia e Italia. Del siglo XVII al siglo XVII al siglo XVIII se empieza a desarrollar temas de educación para los niños y los jóvenes. Ya en esta época se empieza a incrementar nuevos métodos, como es el método de la educación, el método crítico, y los que le van a hablar mis compañeros a continuación. Bueno, les voy a hablar sobre la educación. La educación es distinta en todos los ámbitos. Es distinta si tomamos la educación de Colombia, a la de Ecuador, a la de Argentina o a la educación europea y demás. Es muy diferente, ya que cada una tiene una historia, unas culturas diferentes, unas valóricas muy diferentes. Y bueno, hablando sobre el concepto de que se trata la educación es criar, nutrir. También esto toma como poco de referencia sobre lo que decía Platón en la antigüedad, que era la perfección del cuerpo, pero ahora prácticamente es como una perfección a los jóvenes y niños que están ahora en las escuelas. El siguiente es el método crítico. El método crítico es un método para criticar a los autores y a la filosofía. Esta va mucho con la racionalidad. Igual de esta es una forma de acceder a diferentes conocimientos del mundo. Bueno, pues yo soy Kevin Vargas, hago también parte del grupo de Juan David Loaiza y Oscar Novoa. A continuación yo les voy a hablar sobre la concepción de la ciencia. Esta ha tenido una evolución a través de los años. Esta se basa en tres modelos, el cual es el positivista, el hermenéutico y la crítica. Bueno, pues esta concepción de la ciencia se basa en tres personas, la cual es Folari, Durkheim y Dewey. Folari, quien habla de que las ciencias no son partes distintas de la realidad, o sea, que todas hablan de una realidad, pero que tienen interrogantes diferentes, por eso se divide esta ciencia. Por otro lado tenemos a Durkheim, quien habla de que la ciencia se ocupa de lo que debe ser, y este estudia, observa los hechos y construye conocimientos nuevos, o sea, se encarga de indagar, que la ciencia tiene como interrogantes. Y por último está Dewey, el cual explica
que se basa simplemente en la ciencia. Y este se encarga de estudiar una serie de hechos o acontecimientos de investigaciones de lo sucedido. Bueno, a continuación vamos con la pedagogía, ¿sí? Esta pues la tomamos como en lo general. Todo el mundo la basa con que es algo sobre la educación, pero si nos vamos a lo etimológico, vemos que se divide en país, lo cual significa niños, y en agen, lo cual significa enseñanza. Enseñanza. Por otro lado, esto nos explica que los pedagogos son aquellos que se encargan de guiar hacia el conocimiento. También la pedagogía se produce o se da en la antigua Grecia, la cual se encarga de observar o de recolectar datos educativos para clasificarlos para estudiarlos, sintetizarlos ¿Con qué hecho se hace esto? Para, en general, llegar a una conclusión de acuerdo a lo que el docente quiere enseñar, o sea, lo que el docente quiere dar a conocer. Por eso se clasifican, se estudian y se sintetizan para llegar a una conclusión, que es lo que el docente va a dar por medio de una pedagogía. Bueno, a continuación vamos con el aporte a las ciencias de la educación. Este se divide en 3 y especifica el pensamiento de las ciencias, ¿sí? ¿Con qué fin se hace? Con dar origen a los 3 métodos de la ciencia, o 3 diferentes métodos, que es el método positivista, el crítico y por último el hermenéutico. Listo. El otro tema que me tocó ver la película fue ciencia de la educación, más conocida también, que se puede también dar como relevancia, es ciencias aplicadas a la educación. Listo. Digamos que la ciencia no transmite conocimientos, la ciencia en parte general forma incluso un pensamiento crítico, pero cuando yo me refiero a la educación, ¿sí? Digamos que la ciencia a la educación aporta lo que es nuevos conocimientos, un nuevo aprendizaje, ¿sí? También digamos la ciencia que le puede aplicar a la educación una forma de ver las cosas diferente, una forma de ver las cosas totalmente diferentes, ¿sí? La ciencia también que le puede aplicar a la educación, le puede aplicar también transformación. O sea, hay que tener en cuenta que la ciencia con la educación, o sea, transforma, ¿sí? Transforma la educación, porque si no, o sea, en gran parte de la educación tiene que ver mucho con la ciencia, porque transforma nuestras mentes, transforma nuestra forma de pensar. Un profesor no se va a parar acá si no tiene una educación y si realmente no ha estudiado y si realmente no tiene una ciencia a la cual se va a dirigir, ¿sí? Entonces digamos que eso va a ser relevarse a la lectura y yo cómo la relaciono ciencia aplicada a la educación. El otro tema que me tocó fue el método hermenéutico. Cuando yo hablo de método hermenéutico hace relevancia es la interpretación y la comprensión. ¿Eso a qué me lleva? Esto me lleva a una realidad. ¿Listo? Eso me lleva a una realidad. Listo. De esta manera aparece lo que son los métodos de la ciencia, o sea, otra vez vuelvo. El método hermenéutico es la interpretación y la comprensión. Eso nos lleva a una realidad, ¿sí? Y basada en la realidad sobre la hermenéutica nos lleva a una ciencia, y la ciencia nos arroja una realidad,
pero una realidad sobre qué, sobre uno mismo, o sea, sobre el ser, sobre una persona, ¿sí? Eso nos arroja una realidad, lo que es la realidad y la ciencia. De esta manera, lo que es la hermenéutica se relaciona, se puede relacionar también acá con la realidad, con la antología. Antología. ¿Por qué hablamos de antología? ¿Por qué? Porque la antología explica como pausa. La antología explica lo que es sobre el ser, o sea, el cuerpo, ¿sí? Eso nos lleva a una explicación sobre el cuerpo, sobre el saber y sobre el hacer. Y todo esto nos lleva a un espacio, esto nos lleva a un espacio y tiempo. Listo. Hablando otra vez del ser, la hermenéutica nos da una profundidad y una verdad sobre el cuerpo de sí mismo. ¿Listo? Ya, perfecto. Listo, profe. El otro gran aporte del método hermenéutico es a las ciencias de la educación. Es su capacidad de mostrarnos otra forma de ver el mundo en el cual se desenvuelve el hombre como un ser social. La llamada ciencia del espíritu que nos permite estudiar al joven, al niño en el aula, en su entorno natural en el cual se desenvuelve, en sus más variadas manifestaciones, por lo cual el gran desafío para los que estamos en el mundo de la educación es realizar un gran esfuerzo intelectual para llegar a comprender al estudiante en sus amplias manifestaciones. ¿A qué se refiere esa lectura? El maestro, coloco acá el maestro, la relación, como lo expliqué anteriormente, la relación que tiene con el estudiante, ¿sí? ¿Esto qué hace? Esto amplía ciertas manifestaciones hacia un conocimiento, ¿listo? ¿A qué se refiere con eso? Nosotros estamos en constante conocimiento, nosotros estamos en constante aprendizaje. Desde que nos levantamos, estamos en constante aprendizaje. Eso es lo que hace referencia al método hermenéutico, o sea, en la relación que tiene el maestro con el estudiante, eso crea ciertas manifestaciones entre ellos dos, eso crea conocimiento y eso genera un aprendizaje continuo. Nosotros estamos en constante aprendizaje y todo lo que observamos y todo lo que vemos es un aprendizaje para nosotros. Ejemplo, ¿por qué las cosas buenas nos traen aprendizaje? Pues porque generan en nosotros un cambio. ¿Y por qué las cosas malas no generan aprendizaje? Porque son cosas que desechamos. Obviamente que hay personas que actúan y piensan de manera diferente. Ahí es donde está el método hermenéutico, donde está el ser, el ser de cómo el ser piensa, de cómo relaciona su cuerpo con la naturaleza y cómo su conocimiento o su método hermenéutico puede llegar a un aprendizaje. Esto permite que el joven, ¿sí?, o el alumno entre a un estado de entorno natural en el aula de clase. Cuando yo me refiero que entra en el entorno natural en el aula de clase, es que el joven o el alumno o el niño se sienta en paz con lo que sabe o con lo que aprende y que realmente genere una manifestación al conocimiento y genere una relación de maestro-estudiante. Bueno, ya para finalizar una conclusión con la lectura, y con la lectura que su merced dejó de la página de la 18 a la 21, ¿sí? Desde mi parte crítica, desde mi punto de vista, digamos que la educación tiene que tener un mejoramiento, ¿sí? Si no hay un mejoramiento entre el maestro y el estudiante, realmente no hay un cambio.
Ahí es donde realmente nosotros como futuros profesores de educación física tenemos que transformar esos conocimientos hacia los niños, hacia los maestros. Nosotros como maestros tenemos que ir en constante transformación, en constante conocimiento, ¿sí? Ejemplo, nosotros somos la totalidad de la educación. Nosotros somos el profesor de educación física que solamente se para a que patee un balón, no, o sea, si patea un balón, el por qué lo patea, el por qué lo hace. Nosotros tenemos que vivir con ese conocimiento del por qué, el cómo, ¿sí? Si nosotros realmente queremos generar una transformación, si nosotros realmente queremos generar conciencia a los estudiantes, tenemos que mejorar la educación, porque hoy en día nuestra parte fundamental como futuros profesores tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener metido acá lo que es la educación, ¿sí? Y transformarla. ¿Y cómo la podemos transformar? Si hacemos un cambio de uno mismo, o sea, en el campo en el que estamos desarrollando el conocimiento y la educación, hacemos una transformación, podemos cambiar esa forma de pensar. ¿Qué más puedo decir? La totalidad, nosotros somos la totalidad de este mundo, nosotros somos la totalidad de la educación. Si realmente no hay educación, no hay totalidad, y gracias a la educación hay totalidad, ¿sí? Hoy en día, porque hay profesores tan mediocres, lo he dicho, hay profesores mediocres que solamente se paran acá a hablar, y no importa lo que ellos hablen, sino entender. Realmente no hay una transformación, si un profesor no se para acá, bueno, ¿qué pasa, estudiante? ¿Qué me entiende? ¿Sí? Un seguimiento. Porque gracias a eso, podemos transformar niños desde pequeños, desde edad media o ya de grande. O sea, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para generar nuevos conocimientos. También, profe, digamos que el método. Otra conclusión que tengo personal, profe, es lo de la hermenéutica y el saber didáctico, ¿sí? Digamos que nosotros para poder graduarnos o para realmente tener ese título necesitamos ser pedagogos. Si no hay pedagogía, no tenemos el conocimiento y realmente no tenemos esa pasión por transformar la pedagogía como educación y como un saber, realmente pues estamos en el lugar equivocado. Realmente lo que me gustó mucho de la lectura fue lo que fue el saber didáctico y la parte hermenéutica. O sea, como desde la parte pedagógica podemos hacer una transformación tanto realmente personal, interna y tanto a nivel general. ¿Listo?